Buenas tardes. Eh, bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de seguir avanzando con el repaso? Profe, ¿qué va a pasar con la prueba recuperativa? ¿En qué sentido deduce que si se hace o no se hace? ¿A eso? ¿Cuándo sería la fecha de esa? ¿A eso me Ah, ya, refiero? ya. Mira, el caso de la prueba regulativa, bueno, esto es programación que hizo la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Es el calendario que nos enviaron a nosotros, por lo tanto, basándonos en eso. eh, La segunda prueba es la semana del 3 de agosto, ¿ya? Que es la semana de la que viene a la siguiente. Y la semana del día al 15 es el examen. Entonces, en la Facultad de Ingeniería, lo que tomaron como parte de la evaluación es que la prueba regulativa, ¿ya? La prueba regulativa eh, es parte del examen. O sea, a quien tenga que dar prueba regulativa, ¿cierto? Le rige también como examen si fuese necesario. O sea, el examen es recuperativa y examen si fuese necesario. Ya, y esa prueba se da la semana del 10 de agosto, que en este caso nuestro corresponde al día 11 de agosto, que sería el martes 11. ¿Esa era la consulta o alguna otra consulta? Esa era, profe, gracias. Ya, ok. Ya, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? Bien, entonces voy a continuar, ¿ya? Eh, Me ayudan ustedes porque yo, como les digo, tengo dos cursos de inferencia y uno que son ustedes, que tengo una hora el día martes y tengo 2 horas con el otro curso de inferencia, las 2 horas juntas. Entonces con ese curso yo avanzo bastante con el tiempo que tengo, y me pierdo un poco con el tiempo que tenemos nosotros, digamos, como curso. Entonces, me da la impresión, ustedes me pueden corregir, que yo ya les revisé todo lo que tiene que ver con los intervalos de confianza en una población, tanto para la media en sus dos formas, para la varianza y para la proporción. ¿Estoy lo cierto o me faltó algo que tengo que, digamos, revisarles? ¿Algún comentario respecto de eso? ¿Alguien tiene claro eso? Ahora, eh, creo que con usted me pasó lo siguiente, que se bloqueó el computador y finalmente tuve que reiniciarlo y perdí la grabación. Por alguna razón, Zoom no me permitió grabar la clase, pero lo que hice fue lo siguiente, ya para no perder la grabación. Como las clases son similares en el sentido de que lo que hago con ustedes es lo mismo que hago con el otro curso. Yo lo que hice fue subir el video de ese curso, ¿ya? Que es más extenso de todas maneras, tiene más tiempo, pero de todas maneras les va a ayudar, eh, porque se hace lo mismo. Ahí estoy haciendo exactamente lo mismo que con ustedes. La diferencia es que, como hay más tiempo, pude hacer algunas otras cosas más, digamos, ¿ah? Y en particular, lo que hice yo con ese curso es resolver algunos problemas, algunos ejemplos que están precisamente el que tengo en la presentación, es un ejercicio propuesto con la intención de resolverlo. ¿Alguien se acuerda de
¿Qué es lo último que alcanzamos a revisar o no está esa información? Ya, voy a hacer. Ah, eso quedó pendiente, sí, porque en eso no alcanzamos a hacer nada entre las dos poblaciones, pero eso lo voy a hacer con tranquilidad, lo voy a hacer el martes que viene y va a tener el martes y el jueves, ¿ya? Entonces ahí la idea es que eso, que son intervalos de dos poblaciones, yo avancé algo con ustedes, por lo tanto, en ese sentido, todavía tengo un poquito más de tiempo, pero lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de hacer énfasis un poco en la parte de ejercitación y que tengan manejo sobre eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente voy a hacer lo siguiente, que es trabajar con ejercicios con la intención de que vamos, eh, digamos, vamos utilizando las expresiones que ya hemos comentado. ¿Ya? Entonces, antes de pasar al problema, antes de resolver el problema que está aquí en la presentación, voy a hacer un pequeño resumen, como en la intención de que, no sé, pues ustedes si es que tienen alguna duda me pregunten, ¿ya? Entonces, la idea de este resumen es un poco establecer cuáles son los elementos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de resolver un problema de estimación, ¿ya? Entonces aquí voy a partir con eh, estimación, intervalos de confianza. ¿Ya? Intervalos de confianza. Ya, esto que yo estoy escribiendo después queda en un formato, en un archivo de formato PDF, así que no necesitan copiar nada, simplemente yo sugiero ponerle atención nada más, ¿ya? Ponerle atención y por si tienen alguna pregunta. Entonces aquí voy a comenzar con una población, ¿ya? Una población. Bueno, y estos intervalos de confianza están hechos para, o están trabajados ahora para poblaciones normales, ¿ya? Eso también lo digo, pero no lo voy a escribir ahí. Entonces tenemos intervalo de confianza para la media, ¿ya? Para la media. Ya, no olvidar que cuando estoy hablando de la media estoy hablando del parámetro, es mu, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. Caso uno con sigma o varianza conocida, o deviación estándar conocida, ¿ya? Bueno, en ese caso, el intervalo de confianza, si ustedes me ayudan también con esto, sería así. Sería la media muestral menos el z de alfa medio por sigma, y eso dividido en raíz de n. Y acá lo mismo, pero con signo positivo, ¿cierto? Ya, esta expresión, que la tienen en su formulario, la tienen, digamos, la conocen bastante, se utiliza cuando el sigma es conocido, ¿ya? Eso es importante destacar. Entonces, sigma conocido. Ahora, también se utiliza cuando el n, ¿ya? Cuando el n se utiliza directamente cuando n que es el tamaño de la muestra, es mayor o igual a 30. Entonces, si n es mayor o igual a 30, se utiliza esta indistintamente. Si conozco o no conozco la deviación estándar, ¿ya? El caso 2 para la media es cuando sigma es desconocido. ¿Ya? Sigma es desconocida. Entonces, en ese caso,
el intervalo de confianza, ¿cierto? Estaría dado de la siguiente forma. Ese sería el lado izquierdo, el límite izquierdo, y esto sería el límite derecho. La distribución T también es simétrica, ¿ya? Así que por lo tanto no tiene el problema de otras distribuciones que no son simétricas. Por lo tanto, uno puede hablar del valor positivo o del valor negativo. Ya, eso es cuando es sigma conocido, ¿cierto? O, perdón, desconocida. Y el S que es el S cuadrado, digamos, se calcula, es el siguiente. Y eso dividido. Ya, aquí, no sé si les comenté, pero uno tiene dos, por ejemplo, si ustedes usan su calculadora para determinar esta varianza, tienen dos varianzas, ¿ya? La otra varianza, que también la voy a anotar acá, digamos calculada, podría ser nada más que un asterisco para diferenciarla nomás, es esta. Dividido en n, ¿ya? Entonces, esto es un estimador de sigma cuadrado, ¿ya? O sea, si quisiera podría anotarlo así, ¿ya? Y ahí podría ser 1 si quiere. ¿Ya? Y este también es un estimador, ¿ya? También de sigma cuadrado. ¿Qué podría ser? Se podría hablar de un sigma 2, ¿ya? Cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿por qué se elige el primero? Porque este estimador tiene la propiedad de ser insesgado, ¿ya? Ese es un insesgado y este es sesgado. Por eso que se elige el primero, por eso que se elige este. Y es el que va ahí, ¿ya? Es el que va ahí. Es el estimador insesgado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro para el caso de la media. Ahora, si el n, ¿cierto? Bueno, aquí generalmente, aquí estamos hablando de un n menor a 30, ¿ya? Menor a 30. Entonces, si el n fuese mayor que 30 y tenemos desconocida la varianza, se puede usar la fórmula de arriba y esa varianza pasaría a ser la varianza muestral, ¿ya? O sea, si tengo un tamaño de muestra grande, no importa que no conozca la varianza, puedo usar la varianza muestral. ¿Ah? Saco la varianza muestral y la utilizo y ahí estoy usando y utilizaría la estadística Z. Eso es para la media. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ya. Voy a aprovechar esto y ahora voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que es el ejemplo que está planteado como ejercicio propuesto. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el ejercicio que es con el que presenté el inicio de la clase. Es el siguiente. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, ¿ya?
pueden, no sé, leerlo o pueden fotografiarlo, no sé, para que lo tengan a mano. Yo lo voy a ir desarrollando en la hoja que tengo acá. Voy a ver si tengo. Allá. Pensé que tenía otro anterior ya. Entonces, tomen cierta nota yo igual voy tomando, voy poniendo los antecedentes en el desarrollo para que lo vamos tomando en cuenta, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar al desarrollo. Ya, entonces yo comenzaría así el problema. Dice que el índice de resistencia a la rotura, expresado en kilogramos, de un determinado tipo de cuerda, sigue una distribución normal con deviación típica tanto y hay una muestra de 5, ¿cierto? Y nos dan los valores. Ya, entonces, yo primero lo que haría sería definir una variable. Ya, vamos a hacer X, ¿cierto? Es el índice de resistencia, ¿cierto? Índice de resistencia a la rotura. eh, de una cuerda. ¿Ya? Esa sería la variable. ¿Ya? ¿Qué más me dicen? Dicen que esta variable tiene una distribución normal. Entonces diríamos que X tiene una distribución de tipo normal con una media que no es conocida, ¿cierto? Y dice que tiene una desviación típica. Bueno, se supone que aquí cuando me están dando la desviación típica es porque me están dando los datos que corresponden a la población. Entonces aquí sería 15,6. ¿Ya? Tengo un n igual a 5, tengo 5 cuerdas y los, la muestra, ¿cierto? La muestra aleatoria es la siguiente. Entonces la muestra aleatoria es 280, 240, 270, 285 y 270. Ahí, ahí estaría la muestra. Entonces, aquí nos piden un intervalo de confianza para la resistencia media, o el índice medio, ¿cierto? De la resistencia. Entonces, también me da que un nivel de confianza que es 1 menos alfa es igual a 95%, o sea, 0,95. Eso implica entonces que el alfa es 0,05. Y de aquí mismo podemos decir que el alfa medio es 0,025. Esos son los datos que tengo hasta el momento. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Ya, con esos datos, ¿cierto? Con esos datos, ahora, con los datos que tengo, que son los que voy a, voy a marcar, que son estos, los de la muestra aleatoria, con esos datos, ¿qué tengo que sacar? Voy a sacar la media, ¿cierto? La media, el valor medio, que es X raya. Ya, entonces, si ustedes ingresan los datos a la calculadora, a su calculadora, ¿cuánto les da eso? Ya, según lo que yo tengo, ustedes lo comprueban, da 269. ¿Lo pueden comprobar? Ok, ya, entonces, ahora nos queda pendiente sacar el z de tabla. Entonces, el z de tabla es igual al z de 1 menos alfa medio. O sea, es el z, la abscisa de 0,975. Entonces, ahora lo que hay que hacer es mirar la tabla, ¿ya? Ver a qué corresponde este z, el z de 0,975. Ya, en esto no se olviden que lo que tengo que hacer es mirar dentro de la tabla el 0,975 y de ahí salir y encontrar la abscisa. Ya, ¿y eso cuánto les da? Ya, lo pueden revisar. Yo tengo un valor de 1,96. ¿Ya? Ustedes vayan, bueno, como van siguiendo la explicación, igual sería interesante, claro, gracias, gracias Sebastián. Sería interesante que ustedes también vayan corroborando y calculando y revisando lo que vamos haciendo, ¿ya? Entonces, el intervalo de confianza para la media va a estar dado por. Entonces ahora lo único que hay que hacer es hacer la sustitución de los valores respectivos. Entonces sería la media menos el 1,96 por el 15,6 y eso está dividido por la raíz de 5. ¿Ya? Punto y coma, lo mismo, más 1,96 por 15,6 y eso a su vez dividido en la raíz de 5. ¿Ya? Y eso, ahora a eso hay que sacar, bueno, hacer el cálculo respectivo. ¿Ya? Si ustedes hacen el cálculo, bueno, según lo que yo tengo, esto da lo siguiente, ustedes lo pueden corroborar, 255,326 y 282,674. Ya, ese sería el intervalo de confianza para este problema. Esto sería la parte A. Esto habría que poner ahí que es la parte A. Lo que estamos resolviendo aquí, podríamos decir que es la parte A. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que con la conclusión, ¿cuál sería aquí? Podríamos decir que con un 95% de confianza,
95% de confianza, el índice de resistencia a la rotura de una cuerda se encuentra entre 255,326 y 282,674. ¿Ya? Esa sería la conclusión final, digamos. ¿Dudas? Consulta respecto a esta primera parte. Ya cuando uno resuelve un problema, hay una de las cosas importantes de esto, que no es solamente que yo llegue a calcular los números, ¿ya? Eso, digamos, relativamente es simple. ¿Por qué? Porque tenemos las fórmulas, ¿ya? Ahora, lo importante es saber cuál es la fórmula que debemos utilizar. Eso también es importante cuando uno avanza con esto. Y lo otro es la conclusión. La conclusión que también tiene que estar ahí, porque en el fondo es es un valor que tenemos que interpretar. Dentro de las, digamos, cosas que la estadística requiere, es precisamente una interpretación de los valores obtenidos. ¿Ya? Ya, preguntas, dudas, consultas. Entonces ahora vamos a la parte B, ¿ya? Vamos a la parte B. Esto lo vamos a hacer en otra hoja, ¿ya? Entonces esto va a ser la parte B. Ya, pero vamos a revisar, ¿cierto?, qué dice la parte B. ¿Ya? Ahí estaría listo la parte 1 o parte A, ¿cierto?, que corresponde a obtener un intervalo de confianza al 95% con los datos que tenemos arriba. La segunda parte dice, si con el mismo nivel de confianza, o sea, el 95%, se desea obtener un error máximo en la estimación de la media de 5 kilogramos, o kg, ¿será suficiente con elegir una muestra de tamaño o una muestra de 30 cuerdas? Eso es lo que vamos a resolver a continuación, ¿ya? Entonces, repito, dice la segunda parte. Si con el mismo nivel de confianza, entonces ahí tenemos que usar el mismo nivel que es 95%, se desea obtener un error máximo en la estimación de la media, se refiere a la media, al índice medio de la rotura, de 5 kilogramos. ¿Será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? Entonces eso es lo que vamos a tratar de contestar ahí en la parte B. Ya. Vamos a la parte B entonces. Ya. ¿Qué tenemos en la parte B? Bueno, en la parte B lo que tenemos es el mismo nivel de confianza, por lo tanto, anotemos el nivel de confianza. Entonces, el 1 menos alfa es el mismo. Y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos el mismo alfa y, por ende, tenemos el mismo Z, ¿cierto? Respectivo, que era el Z de 0,975, es el mismo, ¿ya?
y es el 1.96. Ya, entonces ahora nos dice el problema que tenemos que, lo que no tenemos, ya, lo que no tenemos es el tamaño de la muestra. O sea, en el fondo aquí la pregunta es cuánto es n, ¿ya? Y en realidad más que pregunta dice, ¿será n igual a 30? Eso es como lo que de alguna forma nos están preguntando, ¿ya? Eso es. Se podría afirmar que la persona o la expresión dice que se deben usar 30 cuerdas. Entonces, ¿será así? Entonces, eso es de alguna forma la pregunta. Entonces, dice que el error, ¿ya? Hablemos de un error, ¿cierto? El error que vamos a denotar como E tiene que ser menor, ¿cierto? O igual a 5 kilogramos. A 5. ¿Ya? Ese es el otro elemento que nos dan. Ya. En un intervalo de confianza, a lo mejor esto podríamos ponerlo, o lo podría yo poner como observación. En un intervalo de confianza, el error, ¿ya? Es, eh, es cuánto se aleja el valor estimado del valor real. Es cuánto se aleja el valor estimado del valor real. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos el intervalo de confianza lo tenemos así, como el intervalo de confianza para la media está dado por. Y acá lo mismo pero con signo positivo. Ya. Eso es el intervalo de confianza. Entonces, lo que se toma como error es, este es el valor, el valor estimado es ese, o el estimador del parámetro. Ese es el valor estimado. ¿Ya? Ahora, lo que está al centro, o lo que está al centro, lo que está dentro de este intervalo es la media. La media sería el valor real. El valor real sería la media en este caso. Entonces, el error, ¿cierto? Estaría dado por esta cantidad. Eso sería el error. ¿Ya? Esto sería el error. ¿Ok? Eso sería el error. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el error, ¿cierto? En este caso, el z de 1 menos alfa medio por sigma dividido en raíz de n, eso es menor o igual a 5. ¿Ya? Menor o igual a 5. Bueno, acá lo que se hace, se sustituye los valores respectivos y se despeja la variable. Bueno, al hacer eso, ¿cierto? Al hacer ese arreglo, queda así, que es despejar el n. Entonces queda 1,96, que sería el z de 1 menos alfa medio, 1,96, por sigma, que es 15,6, y dividido todo eso, ¿cierto? Dividido en 5. Y todo eso al cuadrado. Y eso dice que debe ser menor o igual a n. ¿Ya?
Entonces, si se resuelve todo esto, ¿ya? Si se resuelve eso, ustedes lo pueden comprobar haciendo el cálculo, da 37,4, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer aquí se podría concluir lo siguiente. Por lo tanto, con, con un nivel de confianza del 95%, se debe, ¿cierto?, tener una muestra, se debe tener una muestra de por lo menos, por lo menos 38 cuerdas. ¿Ya? Esa es la conclusión con lo que acabo de encontrar. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es responder la pregunta que falta por responder. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, ahora va la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, no es suficiente, no es suficiente, ¿ya? No es suficiente elegir 30 cuerdas, que era la afirmación que se estaba planteando. Ya, eso es la parte B. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? Perfecto. Ya. Les voy a dar, como corresponde, ¿cierto? Hay que hacer pausa en las clases, por lo tanto, 10 minutos de pausa, ¿ya? Para que, bueno, para que vean si tienen alguna duda, no sé, pero es necesaria la pausa, ¿ya? Así que vamos a pausar. Bien, vamos a continuar. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces ahí está resuelto el problema, ¿cierto? En la parte uno y la parte 2. Otro problema. Ya, lo que voy a hacer con este problema es un poco diferente, ¿ya? Y es que les voy a pedir que lo traten de hacer ustedes, ¿ya? Con los datos que están allí, y una vez que, ¿cierto? O sea, unos 5, entre 5 y 10 minutos que ustedes lo traten de hacer, y de ahí yo lo resuelvo en la hoja para que vean ustedes el desarrollo. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, háganla, ¿verdad? O sea,
Ya, lo voy a empezar a trabajar para que ustedes vayan viendo cómo se debe resolver, ¿ya? Ya. En este problema tenemos lo siguiente, dice un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración en horas de las pilas que fabrica sigue una distribución normal de media desconocida y varianza 3600, con una muestra de su producción elegida al azar y un nivel de confianza del 95% ha obtenido para la media el intervalo de confianza, y ahí aparece un intervalo. ¿Y qué nos pide la parte uno? Dice, calcula el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral utilizado. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la variable. X. Entonces, el tiempo de duración, el tiempo de duración en horas, ¿cierto? De las pilas alcalinas. ¿Ya?
Eso es la variable. Entonces la variable, según el programa, dice que esta variable se distribuye normal con una media, ¿cierto? Media desconocida, o sea, pongámosle mu, y una varianza de 3600. Entonces, aquí le vamos a poner la varianza, ¿cierto? De 3600. Entonces ahí va la división estándar, ¿no? Ya. Dice que se elige una muestra, no se conoce el tamaño, o sea, no sabemos cuánto es el n, entonces lo ponemos ahí como, no sabemos cuánto es el n. Lo que tenemos también es el nivel de confianza. Entonces, el 1 menos alfa es 0,95. Bueno, entonces aquí podemos sacar el alfa, que es 0,05, y por supuesto el alfa medio que también necesitamos, que es la mitad de lo de arriba, es 0,025. Ya. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular el valor de la media muestral. O sea, los dos elementos que tenemos que tomar en cuenta y que queremos obtener son ese valor, ¿cierto? Y el tamaño. Y nos dan el intervalo. Entonces, nos dice que el intervalo para la media es 372,6 y 392,2. Ya, nosotros sabemos, ¿cierto? Esta sería la parte A, o parte uno. Entonces, sabemos que el intervalo de confianza para la media está dado de la siguiente forma. Ese es el límite izquierdo y el límite derecho y ese es el límite derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos? Bueno, tenemos que sacar algunos elementos acá que son necesarios obtener. Vamos a sacar el z de 1 menos alfa medio, que es el z de 0,975, que eso lo conocemos ya, lo hemos sacado en varias oportunidades, 1,96. Ya, entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, el sigma de allá sería, aquí podemos sacar el sigma también, que es 60, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de 3600. Entonces, tendría lo siguiente, que el límite izquierdo estaría dado de esta forma, como 1,96 por 60 dividido en la raíz de n, y eso va a ser igual a 372,6. Y el otro valor va a ser, el otro límite va a ser así, más 1,96 por 60 raíz de n igual a 392,2. Entonces ahí lo que se formó es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones en donde al resolverlo tendría el valor de eso y tendría el valor de eso. ¿Ya? Ya, yo voy a revisar que aquí yo lo tengo avanzado, así que vamos a revisarlo. Ya, ustedes me pueden comprobar, y es, según lo que yo tengo acá, el valor de n de
X raya 382,4 y el valor de n 144. A ver si lo pueden comprobar ustedes. Les da el mismo valor, lo pudieron calcular, ¿ya? 382,4, estamos ok. Ya, eso es rápido, ¿ah? O sea, si ustedes se fijan aquí en este sistema, sería sumar las dos ecuaciones, porque aquí se van a restar las cantidades que están con el raíz de n, y va a quedar 2x raya igual a la suma de estos dos números. Y ahí se despeja el x raya. Y después, sustituyéndole x raya, se despeja el n. Y eso tendría que dar 144. Ya, ahí parece que le... Gracias, Sebastián. Ya, vamos a la parte B, o la segunda parte, ¿ya? La vamos a revisar primero qué dice y ahí la vamos a resolver. Entonces, en esta parte estaríamos listos la parte 1, que sería obtener el valor de la media muestral, que es el X raya, y el tamaño muestral, que es el N. Ahora vamos a hacer la parte segunda, dice, como pregunta, dice, ¿cuál será el error de su estimación si hubiese utilizado una muestra de tamaño 225 y un nivel de confianza de 86,9%? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a resolver a continuación. Ya, vamos a hacer otra hoja aquí y vamos a ir a la parte B del mismo problema, o la segunda parte. Entonces, ¿qué datos tengo? Me dice que ahora me preguntan por el error cuando tengo un n de 225, ¿cierto? Y tengo el nivel de confianza que es 86,9. Entonces, el 1 menos alfa va a ser 0,869. Entonces, de aquí yo debería encontrar el alfa, ¿cierto? Y el alfa es 0, ustedes lo pueden chequear, 0,131. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Y también necesito calcular el alfa medio. Entonces, el alfa medio va a ser igual a, en realidad más que el alfa medio, yo lo que necesito es 1 menos alfa medio, ya, pero igual vamos a sacar el alfa medio. Entonces, el alfa medio va a ser 0,0131 dividido en 2. Eso, según lo que yo tengo, me da 0,0655. 0,0655. Entonces, acá lo que yo necesito es calcular el z, por lo tanto,
diría el Z de tabla, ¿cierto? Es de la forma 1 menos alfa medio. Y eso va a ser Z de 1 menos 0,0655, ¿ya? Que eso es un Z de 0,9345, ¿ya? Que sería la diferencia con el 0 del 1 menos 0,06. 0,9345, ya. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es obtener ese valor de Z. Ya, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si nosotros nos fijamos en la tabla, ¿ya? Si ustedes miran la tabla, este valor no sale. ¿O alguno de ustedes tiene este valor? Ah, ya, ok. ¿Lo sacó por tabla o lo sacó interpolando? Ah, perfecto, ya, sí. ¿Es la misma tabla que usamos todos? Porque este mismo problema lo hice y alguien me dijo, no, no está en la tabla. Entonces, claro, si no está en la tabla tengo que interpolar ya. Ya, pero como a lo mejor sí se confundió la persona que me preguntó, que fue del otro curso. ¿Eh? Ya, 1,51, perfecto. Ya, entonces, el error, volvemos a lo mismo que había mencionado anteriormente. El error, que bueno, que uno lo denota como es el factor z de 1 menos alfa medio por sigma dividido en raíz de n. ¿Ya? Ese es el error. ¿Ya? Entonces, si yo, ¿cierto? Pongo los valores, tendría 1,51 por 60 dividido en raíz de 225. ¿Ya? Y eso me da 6,04. Ustedes lo pueden verificar. Ya, ahí estaríamos ok. ¿Ah? Sebastián ahí lo calculó. Ya, preguntas, dudas, consultas respecto de eso, de lo que acabo de hacer. Ya, vamos a mirar otro problema. Entonces ahí está resuelto, ¿cierto? Este problema que en la parte 1 encontramos la media muestral y el tamaño, que es el n, y en la segunda parte encontramos el error, ¿ah? Y el error es de 6,04. Se supone que ese error tiene que ver con las unidades que corresponde al problema, ¿ya? Ya, entonces vamos al siguiente, a ver. Ya, a ver, tratar de hacer ese problema, ahora lo tratan de hacer ustedes.
Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, yo les voy a dejar los valores que dan este problema, ¿ya? Para que lo comparen con su desarrollo. Entonces, en este problema, que voy a dejar solamente la respuesta, pongamos que este es el problema 3. Entonces, la parte A, debiesen haber obtenido un intervalo de confianza para la media de 36,89, eh, 37,31. Esa es la parte A. Y la parte B nos piden el nivel de confianza, ¿ya? Entonces, el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, nos da 0,97, 0,9792. ¿Ya? Ese es el nivel de confianza, ¿ah? Que también se puede escribir así, nivel de confianza de 97,92%. Ya, eso es respecto a ese problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿Dudas? La próxima clase, que es el martes, voy a, digamos, a tomar la parte de dos poblaciones y vamos a ejercitar también diferencia de media, ¿cierto? Ahora, en este caso, en una población para la varianza, en realidad es como bien poco atractivo el sacar intervalos de confianza para la varianza, porque la forma de preguntar generalmente es de forma directa, obtener un intervalo de confianza para la varianza. Eso es como que, ¿ya? Y es la aplicación directa de la fórmula, así que no tiene mucho que aprender de ello, ¿ya? En el caso de la proporción, es muy similar a lo que se hace con la media, ¿ah? Ahora, lo que me faltó acá quizás fue poner un problema donde no se usara la normal, pero el problema ejemplo que está en la presentación ayuda harto respecto a cuándo usar la T, a cuándo usar la T de estudio. Entonces, el próximo martes yo lo que voy a hacer es retomar lo que es la parte de intervalos de confianza en dos poblaciones. Como ya teníamos algo avanzado, ¿cierto? Avanzado en el sentido de que habíamos hablado de la diferencia de medias, ¿no? Creo que en un caso, vamos a ver los otros dos casos que quedan, y después nos vamos a ir a lo que tiene que ver con razón de varianza y después diferencia de proporciones. Ahora, lo que, lo que, lo que es diferente en esos casos es la fórmula a utilizar, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que para la próxima clase, que voy a hablar de esos contenidos y también voy a tratar de ir ejercitándolo, tener a mano siempre el formulario para ir viendo qué fórmula es la que debo utilizar para el tipo de problema que me estén planteando. Eso sería lo que estaría quedando pendiente para la próxima semana. La prueba. En la prueba vamos a considerar desde
la estimación puntual en adelante, ¿ya? Estimación puntual o estimadores puntuales, y incorporando lo que son intervalos de confianza en una población y en dos poblaciones, ¿ya? Eso es lo que se va a evaluar en la prueba, que es el martes 4 de agosto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Dudas, comentarios? Bien, entonces nos estamos escuchando el próximo arte. Que estén bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien.